Hasta la próxima. Hola estudiantes, arrancamos directamente con esta lección histórica. Hoy vamos a meternos de lleno en un periodo de México que es, literal, un auténtico caos, pero fascinante a más no poder. Sus primeros 60 años de vida. Imaginaos esta etapa, desde los primeros gritos de rebelión hasta que por fin logran restaurar la República, como esos típicos dolores de crecimiento que todos pasamos en la adolescencia. Porque claro, madurar como país no es nada fácil, ¿verdad? Fijaos, para empezar quiero lanzaros una pregunta bastante potente. Imaginaos la escena. Por fin ganas la independencia, hay fiesta, se izan las banderas, pero ¿qué pasa la mañana siguiente? Pues la realidad es que lo que suele quedar es un caos absoluto. Empezar un país desde cero significa tener que decidir quién manda de verdad, cómo narices se gobierna eso y sobre todo cómo lo proteges. Y como vais a ver enseguida, a México le tocó aprender todo esto a base de, ensayo y error puro y duro. Bueno, para no perdernos, esta es la hoja de ruta del análisis de hoy. 1. El nacimiento de México. 2. Tropiezos y territorios perdidos. 3. La era de Santa Ana. 4. Reforma y guerra civil. 5. Invasión y Segundo Imperio. Y 6. El triunfo de la República. Así nos organizamos mejor la cabeza con tanta época intensa. Vamos con la sección 1, el nacimiento de México, la emocionante pero sangrienta lucha. Aquí es donde nos zambullimos en ese momento tan dramático en el que la nación rompe sus cadenas con España. Y para anclarnos un poco, echad un ojo a esta línea de tiempo. Todo arranca en 1808. Resulta que España estaba en plena crisis por la invasión de Napoleón, y claro, eso siembra la semilla de la duda al otro lado del charco. Luego, en 1810, ¡boom!, estalla la primera etapa con el cura Miguel Hidalgo y su famosísimo Grito de Dolores. Ojo, aunque esta primera rebelión la sofocaron rapidísimo, en menos de un año, la chispa ya había prendido. Así que en 1811 pasamos a una lucha armada mucho más organizada y finalmente alcanzamos la consumación en la década de 1820. Aquí entra en escena un personaje clave para entender la segunda etapa, José María Morelos y Pavón, un sacerdote que, por cierto, había sido alumno del mismísimo Hidalgo. Lo increíble de Morelos no es solo que fuera súper tenaz, sino que trajo consigo una organización militar a años luz de las primeras revueltas. Y lo más importante, construyó la base ideológica de todo el movimiento con un documento histórico vital, los sentimientos de la nación. De hecho, asimismo se hacía llamar el siervo de la nación, lo que dice muchísimo de su compromiso con la gente. Ya hacia el final del conflicto aparece Agustín de Iturbide. Este es el hombre que consigue por fin cerrar la independencia. Lo hace uniendo a los bandos con el Plan de Iguala y asegurando el reconocimiento oficial con los Tratados de Córdoba en 1821. Pero, atención al giro de guión, Iturbide se hace proclamar el primer emperador de México. Un imperio que, spoiler, no le duró casi nada. Le obligaron a abdicar, se tuvo que exiliar y cuando intentó volver, pensando que era el salvador del país, pues la cosa acabó fatal y lo fusilaron en 1824. Llegados a este punto, la situación era esta. México, ya libre de España y sin emperador a la vista, entra en una crisis de identidad brutal. El país se parte en dos bandos totalmente opuestos. Por un lado, los centralistas, que buscaban un gobierno central súper fuerte, autoritario, para mantener el orden, y por el otro, los federalistas, que defendían a capa y espada que cada estado tuviera su autonomía, copiando un poco el sistema republicano de sus vecinos del norte. Y ojo, que esto no era un debate tranquilo de salón. Esta polarización provocó décadas literales de guerras armadas internas e inestabilidad absoluta. Pasamos a la sección 2, tropiezos y territorios perdidos, o lo que es lo mismo, los años adolescentes rebeldes. Y es que tanta inestabilidad interna hizo que la joven nación metiera la pata a lo grande y sufriera pérdidas catastróficas. Para entenderlo, fijaos en las reglas súper estrictas que el gobierno intentaba imponer a los colonos en Texas. Les exigían vivir de forma honesta, ser católicos practicantes y además jurar lealtad al rey de España. ¿Cuál fue el problema gigantesco aquí? Pues que cuando Texas decidió rebelarse allá por 1836, resulta que más del 85% de los que vivían allí eran colonos estadounidenses a los que estas normas les daban exactamente igual. Así que, viendo que el gobierno mexicano se volvía cada vez más centralista, encontraron la excusa perfecta para alargarse e independizarse. Y bueno, por si perder Texas fuera poco, la historia mexicana de esta época tiene episodios que son de verdad de película cómica. Hablamos de la primera intervención francesa. ¿Sabéis cómo empezó? Por un pastelero francés. Literalmente el hombre se quejó y exigió indemnizaciones porque su negocio en México había sufrido unos daños, y la cosa escaló tantísimo que se convirtió en un conflicto armado internacional. Ah, y un dato bastante loco que seguro se os queda grabado. Fue justo peleando en esta guerra absurda contra los franceses cuando el general Santa Anna perdió una pierna.
Aunque claro, las pérdidas de territorio no terminaron ahí, ni mucho menos. Si miráis la comparación en estos mapas, el impacto es alucinante. Después de la guerra contra Estados Unidos, que se cerró en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México se vio forzado a entregar la mitad de su país. Hablamos de 2,4 millones de kilómetros cuadrados. Zonas inmensas como la Alta California o Nuevo México pasaron a ser territorio estadounidense, cambiando de golpe y para siempre el mapa y el futuro de los dos países. Esto nos lleva a la sección 3, la era de Santa Anna, lidiando con líderes caóticos. Porque durante toda esta sangría territorial hubo un personaje que no paraba de asomar la cabeza, Antonio López de Santa Anna. Y nos vamos a centrar en su última y caótica etapa en el poder. Es que el nivel de locura de su régimen es difícil de creer. Cuando murieron los políticos que le ponían freno, Santa Anna se desató por completo. Obligó a que todo el mundo le llamara Alteza Serenísima. Se proclamó a sí mismo dictador de forma vitalicia y, atentos a esto, para intentar rascar algo de dinero para el Estado, empezó a cobrar impuestos a la gente por tener perros o ventanas en sus casas. Increíble. Y para rematar, vendió otro trozo de país, la Mesilla, a los Estados Unidos. Obviamente, con este nivel de opresión y extravagancia, la gente no aguantó más y lo terminaron derrocando con el Plan de Ayutla. Vamos con la sección 4, Reforma y Guerra Civil. Una guerra civil por los valores. Una vez que consiguieron echar a Santa Anna, el país intentó madurar un poco, pero se dio de bruces contra un conflicto brutal por los ideales de la nación, la conocida como Guerra de Reforma. Justo en medio de este choque frontal entre liberales y conservadores, el gobierno de Benito Juárez lanzó las leyes de reforma. Y ojo, porque esto fue una revolución total. Cosas como quitarle a la Iglesia sus inmensas propiedades para dárselas al Estado, crear el matrimonio civil, establecer un registro civil público o permitir la libertad de culto no eran simples papeleos. Rompieron por completo con el orden tradicional, separando de una vez por todas a la Iglesia del Estado y básicamente construyendo los cimientos del México moderno. Y bueno, como pasa siempre, cuando intentas crecer, a veces vienen abusones de fuera a fastidiar. Sección 5. Invasión y Segundo Imperio. Luchando contra la presión de grupo y los abusones. Y todo este lío empezó por culpa de las deudas. Veréis, después de tanta guerra interna, México estaba literalmente en la bancarrota, así que el gobierno de Juárez no tuvo más remedio que dejar de pagar su deuda externa. ¿Y qué hizo Francia? Pues aprovechar la excusa perfecta para invadirles. Y justo aquí es donde se da uno de esos momentos históricos en los que David vence a Goliat. El 5 de mayo de 1862, las fuerzas mexicanas, lideradas por el general Zaragoza, consiguieron frenar y derrotar al mismísimo ejército francés en la batalla de Puebla. Y recordad que en aquel momento los franceses eran considerados la fuerza militar más potente del planeta. Un momento súper épico. Pero, claro, la alegría duró poco. Esa victoria en Puebla solo retrasó lo inevitable. Francia mandó a miles de soldados más, tomaron la capital y en 1864 montaron un segundo imperio. Así que volvemos a tener al país partido por la mitad, con dos gobiernos funcionando a la vez. Por un lado, la República de Benito Juárez, que andaba errante y sin mucho poder real, y por el otro, el imperio de Maximiliano de Habsburgo, apoyado por los franceses. Y aquí viene la gran ironía de la historia. Resulta que Maximiliano, al que habían traído los conservadores, tenía unas ideas súper liberales y terminó confirmando muchas de las leyes de reforma de Juárez, dejando a los conservadores bastante, digamos, planchados. Entramos ya en la recta final, sección 6, el triunfo de la República, estableciendo un ser estable. Esta es la fase donde la nación por fin alcanza cierta madurez. Las fuerzas extranjeras hacen las maletas y la República consigue restaurarse. Después de que fusilaran a Maximiliano en 1867, Juárez vuelve al poder con la intención de restaurar la nación. Pero claro, la paz nunca es permanente, ¿verdad? Y quiero dejaros con una gran reflexión final para cerrar esta lección. Resulta que cuando Juárez muere, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada intentó reelegirse. Ante esto, un militar jovencito llamado Porfirio Díaz se levantó en armas con un lema súper estricto: sufragio efectivo, no reelección. Es decir, pedía democracia real y prohibir perpetuarse en el poder. Pues bien, la suprema ironía, y os animo a que investiguéis esto por vuestra cuenta, es que este mismo Porfirio Díaz, que exigía la no reelección, acabó instaurando una dictadura en México que duró más de 3 décadas. Pero bueno, esa historia tan fascinante la dejaremos para nuestro próximo análisis.